ya está aquí, salvo los pocos datos que tengo y sobre todo la curiosidad por saber o por conocer mejor. Cantante del grupo Canarias de reggaeton y salsa, que tiene mucho éxito en las islas y en toda España, y que también ha publicado su autobiografía, que es el libro que tienen aquí, Sucede lo que conviene. Bueno, eso es una manera, es un poco agustiniana, ¿no?, de decir, o anti-agustiniana, no es la predestinación y la gracia, sino que, bueno, es más una cuestión azarosa. Decirles que, bueno, que estamos abiertos siempre a todo el público que quiera tomar contacto con la cultura española. Y en realidad, sobre el instituto, decirles que hemos abierto la biblioteca después de una interrupción de unos meses y que tenemos una campaña de carnets gratuitos durante un año. Abre 3 horas, martes, miércoles y jueves, de 5:30 a 7:30, y esos días pues pueden venir a retirar su carnet, retirar libros, devolver libros, etc. Y muchas gracias por estar con nosotros, y David, cuando quieras, comienzas. Vale, muchas gracias. Gracias por venir a escucharnos hoy y por recibirnos. Muchas gracias al Instituto Cervantes por acoger este ciclo durante este año que termina hoy y que esperemos que continúe también el año que viene, y que termina este año con Loida Hernández Rubio, componente del dúo Las Canarias, un dúo como Juan Carlos estaba indicando, que ha tenido una repercusión inmensa a nivel de España y de Canarias sobre todo, y Latinoamérica, con una trayectoria de más de 18 años ya a las espaldas, y con mucho que contar en ese camino. Y parte de la historia que no se ha visto, digamos que reflejada en esa trayectoria tremenda musicalmente hablando, es lo que se cuenta en Sucede lo que conviene. Hoy vamos a hablar un poco sobre las inquietudes literarias, todas las ideas detrás de la escritura, esa inquietud escritoral de escritora que existe en Loida, además de la música, y cómo todo eso poco a poco ha ido llevando a la consecución de este libro, y cómo eso es el reflejo también de una cultura de Canarias vibrante y que tiene como una gran representante a Loida y a muchos otros escritores y escritoras que tienen una trayectoria más o menos consolidada, que han pasado también por aquí y que pasarán. Y bueno, darte la bienvenida y agradecerte mucho que estés aquí con nosotros y que vengas a hablar de tu libro. Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer estar aquí y muy feliz, muy contenta y con ganas de charlar y poder disfrutar. Quisiera empezar diciendo también que Sucede lo que conviene es un esfuerzo personal para sacar adelante una autobiografía, y que ha tenido también un gran éxito, que está en su 4ª edición. Pues ya va por la 4ª edición, que me lo iba a decir. Sí. Ahora el día 9, hace un año que se lanzó. Nunca pensé que fuera a tener tanta aceptación, porque bueno, cuando lo creé pues fue algo como muy personal, más para mí, como un poco para soltar, ¿no?, todo mi pasado, y para mi sorpresa es que la gente lo está recibiendo súper bien, se siente muy identificado con mi historia, me dan las gracias, ¿no?, por abrirme en canal y expresar pues todas esas cosas que la gente no conoce del mundo de la música, lo que es la fama, etcétera, que a los artistas solamente nos ven en una plataforma, nos ven en televisión y desconocen totalmente qué es lo que pasa detrás de cámara. Muy bien. Una cosa que es interesante de eso que dices sobre estar detrás de la cámara es que justamente este libro relata mucho de los comienzos. Sí. Y me gustaría que contaras un poco cómo fueron esos comienzos, qué es lo que te lleva a dedicarte al arte, a la música. ¿Cómo se despierta esa inquietud? Principalmente yo creo que a mí lo que me movió a estudiar música, empecé primero con la danza, fue todo el caos familiar que se cosía alrededor de mí. Vengo de una familia bastante humilde, con bastantes problemas familiares, de conducta, carencias, etc.
y bueno, mi refugio siempre fue la música y yo vi en la música como mi salvavidas, mi salvación. Gracias a ella pues me evadía de todo lo que pasaba a mi alrededor y era en el único momento donde yo podía estar presente, donde me sentía conectada, donde podía conectar con mi esencia, conmigo misma y ahí donde me sentía a salvo. Entonces la música, yo siempre lo he dicho que fue la que me salvó la vida y fue la manera donde yo podía hacer terapia sin ir a un psicólogo, sino, bueno, mi familia no se lo podía permitir y tampoco yo creo que entendían por aquel entonces, ¿no?, todo ese concepto de que me pudiese pasar algo internamente. Y la música pues fue, todo comenzó así. Primero con danza, descubrí la danza en el colegio. Mi padre, como trabajaba muchísimo, nos metía en muchas actividades extraescolares, que si karate, danza, natación, patinaje, pasé por todas y luego me di cuenta que con la danza yo podía expresar a través de mi cuerpo pues todos esos bloqueos, ¿no?, de mi día a día y la música pues me hacía viajar y poder ser yo misma. Y así empezó, primero por ahí. ¿Y cuándo empezaste en la danza? Pues tenía 5 añitos, era muy pequeña. ¿Y de la danza empezaste solo con la danza o estabas también haciendo algo de música? Estaba la cuestión de la música, dices que en tu familia no había realmente una vertiente artística, ¿no? No, lo único que mi padre siempre escuchaba muchos estilos musicales, gracias a mi padre que nos ponía pues Rubén Blades, música latina. Yo empecé a interesarme más por los ritmos latinos, ¿no? Pero porque como que lo adquirí desde que era muy chiquitita. Y primero a través de la danza, del baile, y mediante fui creciendo, se me empezó a despertar pues lo de cantar. Y a raíz de que cumplí 10, 11 años aproximadamente, fue cuando ya sentí lo que era mi vocación principal, que era ser cantante. Y creciendo en Canarias, esa vocación, viste que tenía salida, que había lugares a los que recurrir, institutos o asociaciones, o hay una infraestructura para apoyar el arte o la vocación artística como la tuya. A ver, de donde yo vengo en mi época, al venir de un barrio bastante humilde, donde mi familia pues tiraba más a ser pobre que otra cosa, no nos podíamos permitir estudiar en una academia y pagar una cuota. Entonces no había otros medios sociales o públicos donde pudiese estudiar música. Mi madre hizo un gran esfuerzo trabajando por la mañana y por la tarde para que yo pudiera cumplir un sueño. Y eso se lo tengo que agradecer a ella personalmente porque trabajó duro para que pudiera estudiar solfeo, canto y guitarra y a raíz de ahí pues empezar mi camino en el mundo de la música y al final cumplir un sueño. Pero tú estudiaste algo relacionado con arte en Canarias, ¿no? Sí, en el instituto. Sí, yo siempre quería estar todo relacionado que tuviese que ver con el arte. ¿Y fue con la música y con la danza o tuviste que...? No, fue en la Escuela de Bellas Artes, que tiene que ver más con la pintura y la creación artística a través de la pintura y eso. Pero lo que tiene que ver con musicalmente, no, musicalmente tenías que pagar. Okay. Una cosa que despertó mi curiosidad viendo un poco la historia de cómo llegaste a la cuestión de la música y luego cómo llegas a este libro, y me acuerdo que hemos charlado sobre ello, pero me gustaría que contaras un poco sobre el tema. Es que para ti escribir no es algo nuevo. Tú escribías a la misma vez que estabas descubriendo la danza y la música, estabas también escribiendo, y me gustaría que contaras un poco cómo era ese proceso y por qué escribías. Sí, como la música me salvó, la escritura también, porque yo era una niña muy tímida, que me costaba expresar mis emociones, mis sentimientos, entonces siempre tuve diarios y mis diarios eran como mi manera de estar en mi refugio, en mi casita y expresando pues todo lo que me pasaba interiormente y lo que pasaba a mi alrededor, aunque a veces no me atrevía a escribirlo todo por miedo, ¿no?, a eso que tus padres
pues cogieran el diario y se enteraran, pero ahí comenzó todo, sí, con el tema de la escritura. Luego ya cuando fui al instituto me interesó un poco la poesía, también escribía poemas, y como la escritura para mí también tiene relación con la música, pues mi primera canción la escribí, yo tenía 9 años, cuando escribí mi primera canción, porque yo era una niña muy imaginativa, o sea, que siempre estaba creando, muy fantasiosa, y escribía canciones de un niño que se convertía, o sea, era un dibujo que yo había hecho y ese niño cobraba vida y de repente pues era, de ser un niño de papel se convertía en un humano y yo me enamoraba de él y hice una canción sobre eso. Y ahí también, claro, obviamente pues escribía las letras de canciones. Y siempre has dicho en tus entrevistas anteriores que tenías clarísimo que ibas a ser un artista y que te ibas a dedicar a la música y que ibas a proyectar tu barrio fuera de digamos, de sus fronteras. Y cuando escribías tenías la misma sensación, tenías la sensación de que ibas a seguir escribiendo algún día, de que esa cuestión que estaba bullendo en los diarios y en los poemas y en las letras iba a tener más alcance. Yo tenía la certeza de que yo iba a hacer grandes cosas, porque siempre he tenido muchas inquietudes de hacer cosas sociales, de que la gente conozca, ¿no? Ahora a través de mi libro, que conozca lo que es la vida de un artista, de dónde viene, su infancia, por qué hace las canciones que hace. No todos tenemos un pasado y yo creo que el pasado influye mucho en la persona y a lo que se dedica y sobre todo el mensaje que quiere dar a la sociedad. Yo a través del libro pues yo estoy dando un mensaje, a través de mis canciones doy otro mensaje y bueno, y tu pregunta, pues obviamente yo cuando era niña yo siempre quise ser artista y famosa porque tenía muchas inquietudes y siempre quería dar mensaje a la sociedad de donde vengo, ¿no? Que vengo de un barrio humilde y que hay muchas dificultades y que normalmente cuando vienes de un barrio te suelen señalar con el dedo y la gente se cruza de acera porque no se quiere relacionar contigo y al final es como, ¿no? Entender un poco de dónde vengo y que todos tenemos pues algo que contar, algo interesante que pueda aportar a otras personas y sobre todo a ser mejor personas cada día. Te lo preguntaba sobre todo porque hablas de los diarios y eres una persona que tiene unos procesos internos fuertes, digamos que hay unas ideas detrás de todo lo que haces y me parecía interesante ver la relación que hay entre toda esa escritura que existe para reflexionar sobre todo lo que te está ocurriendo y que luego aparece en el escenario o digamos en la escritura de ciertas canciones con tu hermana y demás, como has comentado también anteriormente. Pero claro, escribir es algo bastante más íntimo, ¿no? Y dar ese paso es distinto. Por eso pensaba que puede ser un proceso distinto. Una cosa es ponerse en el escenario y cantar y expresar una parte de esos sentimientos, otra cosa es dejar, como has hecho con este libro, cosas tan nítidas, tan bien cohesionadas, donde las ideas y los sentimientos quedan tan claros. Y me pregunto si es una cosa que también venía acompañada poco a poco. Al fin y al cabo era como una semillita que estaba creciendo y que tenía que salir, ¿no? Sí, yo creo que era una semilla que estaba creciendo porque mi primera canción fue con 9 años, en mis diarios ya los escribía desde que tenía 10 hasta que me hice adulta, tengo un montón de diarios escritos, entonces sí, es algo que a lo mejor yo misma no me creía ni era consciente, pero que eso estaba en mi camino de vida y obviamente está ahí y es una forma de expresarme, ¿no? Yo creo que para mí lo principal es expresarme, bien sea pintando un cuadro, que también me gusta mucho, como cantar y dar mensajes con mis canciones, como subirme al escenario, porque hay mucha gente que me ve encima del escenario y dice que te transformas, pareces otra. Porque claro, yo todo mi pasado, toda esa mochila que llevo encima, la descargo encima del escenario y si mido 1,70 pues en el escenario mido 2 metros porque me crece, o sea, me hago enorme y suelto todo lo que llevo dentro y con el libro pues para mí fue una manera de soltar pues mucho lastre, muchas cadenas, muchas cosas que iba cargando durante muchos años y necesitaba soltar.
y fue lanzarlo y me siento ahora una nueva persona, una nueva Loida. Me gustaría leer un pedacito de tu libro. Está en el interior ya hacia ya entradas las 100 páginas, donde hablas también un poco para que escuchen cómo relatas ese primer proceso que está vinculado al instituto, al colegio, a un profesor que les permite un espacio para poder desarrollar justamente esas inquietudes. Sí. Si te parece bien, leo ese pedacito y hablamos un poco sobre cómo eso fue un primer paso para llegar a donde estuvieron luego con 19 años y aquella explosión. Sí, cómo comenzó la carrera artística. Exactamente. En el capítulo que se titula Directa hacia mis sueños, dice Loida: ese año formamos Una Murga, un grupo coral que compone y canta canciones satíricas en carnaval para criticar las injusticias de la sociedad. La formamos en el instituto para la fiesta de fin de curso. Mi hermana era la directora y yo la adjunta de dirección. Escribimos canciones donde criticábamos las cosas que nos molestaban, como el sistema educativo, el instituto, la sociedad, y utilizábamos el humor para hablar sobre algunos profesores. Nos fue tan bien que empezamos a captar alumnos de diferentes edades para hacerla más profesional y así poder presentarnos al concurso oficial de carnaval. Para ello necesitábamos muchas horas de ensayo y sacrificio, pero convencimos al profesor de naturales para que nos dejara los últimos 15 minutos de clase para ensayar y nos acondicionó al fondo del aula para que pudiéramos practicar. Me parece una anécdota preciosa, ¿no? Y sobre todo el hecho de que donde no había un espacio para como contabas antes, ¿no? Este tema de que es de pago y no sé qué, al fin y al cabo la escuela pública permite esos espacios porque hay a lo mejor un docente, un profesorado o simplemente una estructura que lo permite. Me gustaría que hablaras un poco de cómo es desde ese germen, cómo llegamos a Canarias y 40 Sí, entre las dos. antes que nada, para mí mi profesor de naturales fue un profesor que me dio muchas enseñanzas y que estoy agradecida de que se cruzara mi camino, porque él entendía muy bien cuáles eran nuestras necesidades artísticas y nos hacía esos favores de dejarnos los 10, 15 minutos finales de clase para nosotras expresar nuestro arte, porque no teníamos otra manera de hacerlo, económica, como bien dije antes, y gracias a él pues después hicimos grandes cosas. Luego por las tardes íbamos al instituto a tocar la guitarra, creamos un grupo y así comenzó como mi carrera artística, y de allí pues pasaron muchas cosas, pero para resumir y no caer pesada, de allí empezamos a ser bailarinas, tanto mi hermana como yo, bailarinas profesionales, actuando con grandes como Paulina Rubio, Carlos Baute, gente también local, y de allí empezamos a ser coreógrafas para muchos grupos, gente que estaba súper top en ese momento, y de ser bailarinas que estábamos por todos lados, e incluso no solamente bailábamos en Canarias, sino fuera de Canarias, ya empezamos con una orquesta a cantar. Primero hacíamos los coros, o sea, es un trabajo que ahora mismo estoy contando muy rápido, pero que tenía su proceso, ¿no? Y teníamos que también tragar muchas cosas negativas para ir poco a poco subiendo el escalón. Y de ser coristas luego pasamos a ser ya como la cara visible de la orquesta, ya cantando más canciones, y en un festival fue donde nos descubrieron. O sea, como en las películas de Hollywood, pues igual, lo mismo. Nuestra historia es como muy de película, es curioso, pero es así. O sea, nos descubrieron en un festival donde estábamos bailando y dos productores se fijaron en nosotras y nos propusieron hacer una prueba en Madrid con los productores de Don Omar, que es un género de música latina, reggaetón, y nos fuimos hasta Madrid, hicimos la prueba y así comenzó todo. Fíjate, quería hablar contigo de eso también, del reggaetón. ¿Por qué el reggaetón y no la salsa o cualquier otro género? Bueno, a nosotros sí es verdad que siempre se nos ha encasillado con el artista del género de reggaetón, pero tanto nuestro primer disco como el último hemos hecho fusiones, porque nos gusta fusionar la música. La base sí es el reggaetón, porque es una música que se presta mucho para bailar, como nosotras fuimos bailarinas en nuestros espectáculos, nos gusta cantar y bailar a la vez.
y es un ritmo que a mí me apasiona y es un ritmo que es muy actual y que me gusta mucho, pero si hacemos esas funciones con música latina, la salsa, el merengue, yo creo que esas influencias vienen por mi padre, que nos hacía escuchar ese tipo de música cuando éramos pequeñas, y también porque Canarias pues tenemos muchas influencias latinas, ¿no? de inmigración y etcétera, y nos gusta mucho, también nos acompaña el tiempo y todo eso hace que decidiéramos hacer ese estilo de música. Hay una cosa que yo te pregunté, digamos personalmente, porque yo desconocía y que me pareció interesantísima cuando tú me la contaste, sobre todo porque me abriste los ojos a cuestiones que yo desconocía del reggaetón y sobre todo de la historia de la música. Tú sabes que el reggaetón está siempre siendo criticado por H o por B, porque sea muy popular, porque sea, digamos que muy chabacano, lo que sea. Pero tú me contaste una serie de cuestiones sobre el reggaetón que me gustaría que, si puede ser, hablaros de ella, ¿no? Digamos que los orígenes y cómo está vinculado con una cuestión cultural bastante más profunda de lo que parece a primera vista. Bueno, cuando te lo conté, o sea que a lo mejor ni me acuerdo, así que me vas a ayudar. Sí, por supuesto. En qué te conté, pero sí, o sea, básicamente la música de reggaetón al principio venían de los barrios más humildes. Era como solamente se escuchaba en los barrios, ya pues ha sido un boom, o sea, ahora todo el mundo baila reggaetón en las discotecas, suena en todas las discotecas de todo el mundo y son número uno en programas de radio que antes era impensable, ¿no? Sonar ahí. Yo creo que al principio fue un poco marginal, pero por de dónde provenía, ¿no? Porque al salir de barrios tan humildes, pues te etiquetaban. Yo siempre he considerado que las etiquetas no sirven para nada, simplemente para poder poner impedimentos en la sociedad y hacernos sentir pues mal. Porque yo principalmente me he sentido siempre como muy rechazada por venir de donde vengo y todo este tipo de cosas, y encima hago un género donde también se le critica y estás puesto, pues imagínate, ¿no? Pero la historia de ustedes y la tuya, ¿no? Es un poco la de romper moldes. Primero vienen de un barrio, rompen ese molde, alcanzan el éxito, trabajan muy duro para llegar donde llegan, a través de esa constancia y de ese, digamos, no cejar en perseguir un sueño. Tienen la suerte de ser descubiertas, es verdad, ¿no? Pero es verdad que todo ese trabajo está ahí, que cuando llega la oportunidad ustedes han trabajado duro para estar preparadas para esa oportunidad. Exacto. Y luego vuelven a entrar digamos, en ese género que es el reggaetón, o digamos están etiquetadas dentro de ese género y se las critica por estar dentro de ese género musical, pero también rompen un molde. Y rompen ese molde, ¿cómo? Porque somos las primeras mujeres en hacer el género de reggaetón en Europa y una de las primeras en todo el mundo, y haciendo música feminista, donde se considera que el reggaetón es machista, donde es sexista, que no le quito la razón, porque a mí también me molestan ciertas letras y ciertas canciones, pero no puedes etiquetar a todo un género, ¿no? por algunos artistas. ¿Y por qué? Porque esa fue otra cosa que discutimos en un momento dado, ¿no? Porque hablabas, tú me dabas, no sé cuántos ejemplos me diste, ¿no? Por eso te lo voy a preguntar de nuevo para que los puedas dar tú. Todos esos ejemplos que existen en otros géneros que también tienen letras tremendas, pero al no tener, digamos, esa popularidad, así como ser tan boom, pues como que se olvida, ¿no? Pero el pop español hay un montón de letras que son súper machistas, y me voy ya a mi tierra, o sea, la música folclórica, hay canciones que madre mía, ¿sabes? Que prefiere no escucharla. Y sin embargo no se ha criticado desde ese punto de vista como se critica al reggaetón. Quiero decir que el reggaetón tiene el espacio que pueda tener cualquier otro género para acoger cualquier tipo de perspectiva dentro de las letras. Es decir, igual que ustedes escriben de la manera que escriben, se puede escribir de muchas otras, no tiene por qué hacer reggaetón solo de una sola manera. Y aparte que el público es el que decide, o sea, decide escuchar mi música, que yo considero que cuidamos bien el lenguaje, cuidamos bien las letras, ¿no? Para todo tipo de público,
Y después están otros artistas que hacen otras cosas que sí es cierto que es machista y el público decide eso, pero es que yo creo que la música es el reflejo de la sociedad. Con lo cual, si ahora mismo lo que se está escuchando es un género que está rompiendo moldes y hay canciones que son machistas, la sociedad, pues yo creo que también es machista. Y después otra cosa importante, cuando hay un género que rompe esos moldes porque está ahora mismo que se escucha en todo el mundo, se tiende mucho a criticar, ¿no? Pero eso pasa con todo. Y como bien dije antes, hay canciones machistas del pop, no sé qué. Cuando salieron los Beatles en aquella época, sí, eso fue una locura también, porque era un estilo de música diferente para esa época y era como que la gente no estaba preparada. Siempre que hay algo nuevo, un sonido nuevo, hay alguien que se atreve a hacer algo diferente, se les es criticado porque a la gente le cuesta adaptarse a la nueva generación, a las nuevas cosas. Sí. Yo creo que es lo que ha pasado un poco. Hay una cosa interesante en esta pequeña lata que hemos abierto del reggaetón feminista. El reggaetón feminista no es una etiqueta que tú usas, es una etiqueta que de hecho está en la literatura académica ahora, ¿no? Hay una serie de investigadoras de la Universidad de Lund, entre otras, que han utilizado esa etiqueta y cuando han hecho estudios sobre la música popular y la cultura popular como el reggaetón, han utilizado el ejemplo de ustedes y otras artistas para definir en contraposición al resto del reggaetón esa cuestión feminista, ¿no? Pero también es controvertido, ¿verdad? Porque no todo el feminismo acepta que se pueda hablar de reggaetón feminista. Sí, es que yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Para decir soy feminista o me considero feminista y todo este tipo de cosas. Esto es algo mío personal que yo pienso y a lo mejor se me puede venir arriba, pero yo creo que existen como dos o tres o cuatro, muchas maneras de ver el feminismo, ¿no? Estamos las que opinamos que el feminismo es que la mujer se sienta libre, aparte de otros conceptos, pero que se sienta libre, que haga con su cuerpo lo que quiera, que si quiere mostrar un escote, que lo muestre, que si quiere bailar sensual, que lo haga, porque para eso es su cuerpo y ella decide con su cuerpo hacer lo que quiera. Y después están otras feministas que se les llaman feministas, pero para mí no lo son, depende, ¿no?, de lo que piensen cada persona, que dicen que no, que la mujer no se puede exponer de esa manera porque, como siempre, se le ha considerado un objeto sensual donde se utiliza siempre a favor del hombre, ¿no?, en el porno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos seguir alimentando eso, ¿no? Porque siempre estamos expuestas al placer del hombre. Entonces ellas están en contra porque dicen que no, que la mujer no debería hacer eso, porque ¿para qué? O sea, no, es algo muy profundo, es como ¿para qué tú te expones o te pones sensual? ¿Para qué? Y es como, pues para mí misma. Porque sí, siempre que a la mujer se le pone sensual tiene que ser para satisfacer al hombre. Quizá también porque haya una relación de agresión con esa sensualidad, ¿no? Y que muchas veces esa agresión pues, ha jugado un papel muy importante y ha sido fundamental para digamos, definir esa relación de sensualidad de la mujer hacia afuera y en público, y después la respuesta de agresión que ha habido después, ¿no? O el hecho de no poder poner esos límites de una manera constante. Y quizá por eso también, ¿no? Nosotras, por ejemplo, cuando actuamos, solemos usar ropa bastante apretada, sexy y demás. Y recuerdo al principio de cuando nosotras comenzamos que se nos criticó mucho por eso, porque era como, porque ellas tienen la etiqueta de feminista y van vestidas así, y yo creo que no han entendido nada. Creo que no han entendido nada. Por eso mismo, porque es que visto cómo quiero vestir, no tengo que estar, ¿sabes? Yo creo que además una cosa importante es también que el feminismo tiene que, digamos que, acapara muchas perspectivas, ¿no? Y que una perspectiva como la tuya y otras perspectivas coexisten, creo yo, que sin ningún problema, y que se tienen que alimentar y discutir y dialogar entre ellas, y es interesante e importante que esos diálogos existan. Sobre todo porque, a ver, yo
yo me considero feminista, pero soy la primera que comete fallos y que todavía estoy intentando mejorar día a día, porque claro, vivimos una sociedad tan machista que tengo todavía cosas muy arraigadas, sobre todo en el lenguaje, y tengo que ir quitándomela poco a poco. O sea, vamos a ver, con esto quiero decir que yo soy la primera que voy evolucionando y no soy la misma persona que hace 2 años atrás. Sí. Y seguramente no seré la misma que dentro de 3 años, y a lo mejor veo esta entrevista y digo, madre mía lo que estaba diciendo, sí. ¿No? Pero yo creo que lo importante es que la gente sea abierta de mente y pueda no poner el no antes que nada, sino decir, pues sí, pues a lo mejor debería plantearme, pensar, analizar, ¿no? Y a través de ahí pues considerar pues esto y lo otro. Pero a mí no me gustan las personas que enseguida te dicen, no, pues esto tiene que ser así, asado. Creo que cierto miedo a esas cuestiones de las que estás hablando tienen que ver también con cierto miedo a la ortodoxia y al hecho de que no se ven las cosas como algo orgánico, sino como cosas que, digamos, como absolutos que no pueden cambiar o que no preceden dentro de una evolución normal, ¿no? Una cosa que como hacen muchas otras cosas, las cosas van evolucionando, van creciendo y van cambiando. Pero quizá eso simplemente es parte de esos diálogos y de esas conversaciones que tienen que estar ahí, y que ustedes formen parte de ella es una parte importante también, sobre todo con su perspectiva. Y quería hablarte también sobre el hecho de que todo eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Todas esas inquietudes, todos esos cuestionamientos también entran en tu forma de escribir, las letras que luego entran en los discos. Porque todo ese, digamos, todo ese trabajo conceptual junto con tu hermana tienen, digamos, que una expresión en muchas de las letras, como tú decías antes, ¿no? El cuidado de las palabras, del público al que va dirigido exactamente. Me gustaría que hablaras un poco de cómo es la construcción de esas letras y de qué canciones estás más satisfecha en ese sentido. Pues mira, principalmente estoy muy satisfecha de una canción en concreto, porque como soy tan reivindicativa y tan romper molde, cuando nosotros comenzamos nuestra carrera, los productores, managers, etcétera, siempre nos decían que teníamos que hacer una colaboración con alguien que fuera famoso, de figura masculina, ¿no? Porque si no, nosotras no íbamos a llegar a ningún lado. En plan, pues tienes que hacer un feat con no sé quién porque está pegado y es hombre. Pues nuestro mayor éxito es una canción que escribimos nosotras y es nosotras solas. No hacemos feat con nadie. Okay. Y es una canción que además, que en esa época todas las canciones pues hablaban que si la calle, que si la fiesta, que si nos vamos de fiesta, el bebé, no sé qué. Pues es una canción que además rompió los moldes porque no estaba la gente acostumbrada a escuchar reggaetón con esa canción. Es una canción que habla de desamor. Pero no es un desamor, o sea, canciones de desamor hay muchas, pero ¿cuál es la diferencia de este desamor? Que es una historia real. Le pasó a mi hermana. Okay. Porque nosotras normalmente escribimos canciones de vivencias nuestras propias o de algún amigo, familiar. Entonces la protagonista es una mujer. Sí. Exactamente. Sí, bueno, la protagonista es mi hermana. Sí. No, pero quiero decir que a veces se usa una historia propia, pero luego se pone otro protagonista distinto porque se hace, digamos, bueno... Sí, esta es una canción que se llama No te vistas que no vas y bueno, fue un éxito de nosotras. Estupendo. Mira, hay una página que elegimos dentro del libro también para ilustrar un poco lo que estábamos hablando, y estaba pensando que a lo mejor las leo. ¿Qué te parece? Venga, que escúchala. ¿Quieres? Es la primera página. Dice: trabajar de noche tenía un lado aventurero y especial, pero también tenía una cara menos amable, más oscura. Tras las luces de neón de las discotecas donde bailaba, había otro mundo más escabroso, sobre todo con los hombres pasados de rosca y hartos de ron, o lo que fuera que bebieran, que nos miraban como si fuéramos cachos de carne con ojos. Confundían que nos vistiéramos ligeras de ropa y que mostráramos nuestras dotes como bailarinas con otro tipo de cosas.
Cuando me bajaba de la tarima siempre había alguno que se me acercaba para susurrarme al oído guarradas que prefiero ni mencionar, porque solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. Es verdad que había todo tipo de personas, los que te respetaban, los que te admiraban, los cerdos, los graciosos de turno. Una vez me agarraron del pie mientras bailaba y casi me caigo. El tontolaba intentaba hacerse el gracioso con sus amigos. Después de eso, hubo momentos en los que me sentía insegura, dependiendo de qué gente se acercara hasta donde yo estaba. Luego aprendí una técnica que me ayudó mucho, un truco que me enseñó una amiga, Gogo, que tenía mucha experiencia en la noche. Cuando te vuelva a pasar, le metes un pisotón con esos 5 centímetros de tacón que llevas y sigues bailando como si no te hubieras dado cuenta. Verás que nunca más te pasa. Este pasaje me hace pensar en los pisotones que tienes que haber dado, no solo de verdad, sino los pisotones que se dan para poder uno defenderse y seguir adelante, sobre todo en el tema musical, ¿no? Sí, esto, o sea, el mundo de la música es complicado, pero si eres mujer es el doble de complicado. Aunque sea obvio, ¿por qué? Lo tengo que explicar, ¿no? Por favor. Bueno, pues sufres mucho machismo. O sea, nosotras, cuántos promotores y managers nos decían, ay, acércate a aquel que... y sonríele un poco, sea agradable para sacarle algo a cambio, porque a lo mejor era un super promotor de eventos y no sé qué. Y yo, pero ¿por qué me tengo que exponer de esa manera? Es como... me sentía utilizada. Y es algo que no se lo deseo a nadie. Y así podría contarte millones de anécdotas. Bueno, hay muchas dentro de ese libro, hay otras que todavía tengo que escribir. Y tengo que estar preparada para poder hacerlo. Porque además estamos hablando de un segundo tomo que tiene que ver con, que es la continuación de Sucede lo que conviene, ¿verdad? Sí. Sí, además que el público que ya se lo ha leído lo está esperando con ansia. Y eso me hace sentirme un poco presionada, pero me voy a tomar relax. Hay una cosa que quiero celebrar y que tiene que ver un poco con esto que hablabas tú ahora de lo que parece, digamos, de lo que te expone la industria musical. Tu hermana acaba de dar a luz hace unos meses. Sí. Y también eso formaba parte de una de las cosas que les decían que no podían hacer, ¿no? Sí. Era ser madre. Sí, una de las tantas cosas, ¿no?, que te exigen, que nos exigen a las mujeres en esta industria. Y fue una de las primeras cosas que escuchamos, que ni se nos ocurriera, ninguna de las dos, quedarnos embarazadas. Bueno, textualmente no fue quedarse embarazadas, fue quedarse preñadas, así. Porque si no, nuestra carrera sería al traste. Pero no se ha acabado. Y es mentira, es todo lo contrario. O sea, un niño no viene con un pan debajo del brazo. Pues se los puedo asegurar, porque mi sobrino tiene 3 meses y no hemos parado de trabajar. Estupendo. De hecho, están en una nueva gira, ¿no es verdad? Sí, estamos con la gira del regreso, se llama, porque bueno, tuvimos que parar por la maternidad de mi hermana, ¿no?, algunos mesitos, y ahora hemos vuelto y estamos por toda España, Canarias, y está haciendo una gira maravillosa, súper bonita. ¿Te importa comentar cuál fue el último concierto? El último, a ver, es que como no hemos parado, ¿dónde fue? En Bilbao, ¿no? En Bilbao, sí. Es que tengo que pensarlo porque es que estuvimos en tantas ciudades que me cuesta. Fue en Bilbao y bueno, además fue con un festival de reggaetón. Pero fue con un festival de reggaetón antiguo, como de la vieja escuela. Ok, qué bien. Pues hemos hablado de que escribías tus diarios, hemos hablado de que cuando escribías tus diarios eran una forma de reflexión para un poco trabajar con cuestiones que no podías expresar de otra manera. La expresión de muchos sentimientos iban a través de la danza y de la música. También hemos hablado del hecho de que cuando se ponen a escribir letras hay unas ideas detrás que tienes, digamos, que un trabajo conceptual y una perspectiva muy determinada cuando escribes las letras que escribes, igual que supongo que las reflexiones que tenías en el diario. Y al final mucho de eso confluye en este libro, ¿verdad? Sí, cuando escribes una canción, primero escribes la letra
luego tienes que pulirla, ¿no? Como dirías tú, David. Tienes que darle la lija del 1, la lija del 2. Hay que pasar la lijita. Hay que pasarle la lija, porque bueno, primero te viene como la idea de sobre qué quiero hablar, ¿no? Pues me preocupa esto ahora mismo, voy a hablar sobre esto. Pero luego, claro, esa letra tienes que meterla dentro de la música. Son dos cosas diferentes, tiene que haber una melodía. Entonces, a veces no encaja, tienes que ir encajando las piezas del puzzle y tener como un tempo, que sea melódico, que encaje bien, ¿no? La letra con la música. Y yo creo que al final con el libro ha sido lo mismo. ¿Y por qué un libro y no un disco? Porque un libro puedo contar muchísimas más cosas. En una canción pues son como máximo 3 minutos. Sí. En un libro me puedo desplayar más y es algo más íntimo también, creo yo. Y ahora que está fuera el libro, ¿cuál es la sensación que te trae haber terminado todo este proceso de escritura? Porque no es lo mismo que publicar un disco y no es lo mismo que tener los diarios y que alguien te los lea. Digamos que aquí expones mucho de tu vida privada y de tu intimidad, pero también haces muchas reflexiones desde el punto de vista de la persona que eres ahora, ¿no? Con esa madurez de haber pasado esos años y tener perspectiva. ¿Qué supone tener este libro fuera, después de este año que ha pasado, las 4 ediciones y demás, y la recepción del público que ha sido muy positiva? Para mí ha sido un reto personal, porque yo me lo pensé mucho en lanzarlo. En un principio fue como un diario para mí. Además, llevo 5 años en terapia y mi psicóloga fue también un poco la que me recomendó ponte a escribir tu historia, ¿no? No a escribir tu diario, escribir tu historia desde el comienzo, ir para atrás, hacer recuento, volver a ciertos puntos que duelen, que cuesta. Y claro, una vez escrito, dije, ay, ¿qué hago ahora? ¿Lo lanzo o no lo lanzo? Con esos miedos, ¿no? Esas cosas que nos metemos muchas veces en la cabeza de ¿y qué van a pensar la gente de mí? Porque como siempre se supone que los artistas tienen una vida perfecta, donde todo es maravilloso, me costaba soltar y mostrar al mundo quién era la Loida de verdad, no la Loida que se expone encima de un escenario, que está dentro de todo este marketing de la perfección que no existe. Y ahora era como abrir mi alma, mi corazón y que la gente supiera quién soy de verdad. Entonces daba mucho miedo, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Me alegro que lo sientas así. Yo creo que es un libro que yo como lector, aunque veo esa gran exposición que haces de ti misma, también creo y coincido en esto con Cecilia Domínguez, la escritora canaria y Premio Canarias de Literatura, en que no solo es tu historia, sino es la historia de un tiempo y de un lugar. Un tiempo, digamos que los 90 y los 2000, y un lugar menos concurrido desde las letras canarias, que es el barrio, ¿no? Sí. Creo que haces un retrato también que es muy vívido y que no solo está la parte, digamos, del diario o de lo íntimo, sino también esa reflexión sobre ese tiempo y sobre esas personas que te acompañan. Sí, porque hay muchos personajes importantes dentro del libro que son personajes reales, que han sido amigos míos, familia, compañeros. Y claro, yo siempre he pensado que mi historia, pues a lo mejor todo el mundo la conoce, porque siempre he creído, ¿no?, que al haberme criado en un barrio, pues con la forma en que yo me crié y viví esa universidad de la calle, todo el mundo tenía que saberlo y que todo el mundo tenía que haber vivido lo mismo que yo. Pero cuando ya empiezas a conocer mundo, a conocer otro tipo de gente que no está en tu círculo tan cerrado, te das cuenta de que no, de lo que tú vives, no todo el mundo lo ve normal. Incluso recuerdo cuando en la pandemia que estaba escribiendo el libro y se lo conté a un amigo, le conté mis vivencias y tal, y me dijo, es que tu vida es de película, saca ese libro. Y para mí era como, pero a ti no te ha pasado eso. O sea, no entraba en mi cabeza que otra persona no pudiera vivir lo mismo que viví yo. Entonces yo creo que fue un poco también lo que le pasó a Cecilia, ¿no? Que era como
darse cuenta de que lo que se vive dentro de un barrio es totalmente diferente a lo que puede vivir alguien en una ciudad. Sobre todo lo que hay en tu libro es, digamos que no hay idealización literaria. Entonces no idealizas Tenerife ni idealizas el barrio de esa manera tampoco, simplemente relatas la historia de esas personas y entonces puede ser un golpe muy crudo para quien no, digamos, para quien no conoce esa realidad. Yo quisiera concluir la entrevista que tenemos hoy con la lectura de un último pasaje, que es el capítulo Soy de Barrio. Y con esto pues les paso a ustedes la palabra por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Y lo dejamos en cómo fluye la cuestión. Vale. ¿Te parece? Perfecto. Si no quieres añadir nada más después de lo que voy a leer, que por supuesto. Ya veremos, a ver. En el capítulo Soy de Barrio empieza así. Me ponían las cosas bastante difíciles cuando descubrían de dónde venía. No solo a mí, a mi hermana también. En muchos momentos de mi vida sentí y comprobé cómo me discriminaban por venir de Añaza. Por eso al principio mentía cuando me preguntaban de dónde era para evitar ciertos comentarios y no tener que sufrir actitudes desagradables o humillantes. Cuando me preguntaban prefería inventarme que venía de otro lugar, si era para un trabajo. Y por otra parte también conseguía hacer más amigos más fácilmente. Sentía que esa era la mejor estrategia si quería salir adelante. Una última pregunta. Al final no te hizo falta mentir, ¿no? Ahora me siento orgullosa de donde vengo y gracias a donde vengo soy la persona que soy hoy en día. Y todas esas enseñanzas me han hecho ser quien soy y haber vivido otras circunstancias, haber salido de X circunstancias que me han puesto en el camino y ahora por nada del mundo reniego de donde soy. Pero bueno, hubo un momento que sí lo hice. Y en eso está crecer, supongo. ¿Sucede lo que conviene? Sucede lo que conviene. Pues muchas gracias por haber asistido, por habernos escuchado y si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, no duden en... Sí. Yo creo que no necesito el... Bueno, mira, te iba a decir qué bonita tu historia y que viene con qué pregunta, muy sensible me parece la forma de preguntar y de hacer de que la otra persona pueda contar sus cosas que de repente pueden ser muy difíciles, Sí. de expresarlo. Yo te iba a preguntar una cosa de que si es muy diferente el reggaetón de Canarias con el reggaetón de Puerto Rico. ¿Hay alguna diferencia por el hecho que viene de diferentes continentes, de diferentes países y diferentes culturas? A pesar de que la cultura de Canarias es bastante como más parecida a la española de Latinoamérica. Sí, el reggaetón canario ahora mismo está haciendo un gran boom, ¿eh? O sea, hay muchos artistas canarios que están en número 1 en ventas y en listas de Spotify. Lo que pasa es que nosotras cuando comenzamos, el reggaetón que hicimos, nos fuimos para Puerto Rico, donde se hacía el reggaetón, uno de los primeros lugares donde se comenzó con el género. Entonces nosotras grabamos nuestros primeros discos allá, en la cuna del reggaetón. Pero sí es verdad que nosotras le metíamos nuestra esencia canaria y ellos nos lo decían, sobre todo las palabras, el deje, la forma de expresarnos era diferente, entonces ya se notaba, ¿no? Incluso nuestro mayor éxito, que no te vistas que no va, tiene como unas pequeñas, lo que pasa es que la gente no lo suele escuchar, pero tiene como unas pequeñas palmitas que también parece como algo de flamenco y bueno, le metimos nuestra esencia y ahora mismo el reggaetón se ha expandido tanto que se está haciendo en España, hay un montón de puntos de España donde se está haciendo muy buen reggaetón. En Andalucía, por ejemplo, a mí me encanta porque mezclaron el reggaetón con el flamenco. Eso es una función que personalmente me gusta muchísimo y por eso bien decía antes que, ¿no?, que es un género que ha ido creciendo durante años. Comenzó a hacer el boom en el 2004 con el Dale Don Dale de Don Omar. Pero eso venía de atrás, ¿no? De Jamaica, de Panamá, todo esto que hemos hablado también muchas veces, pero es que ahora se escucha en todas partes del mundo, entonces
también me gusta ver, ¿no?, cómo ha evolucionado el género. Sí. ¿Podríamos escuchar algo? Yo soy cantante con mi hermana, somos gemelas y las dos tenemos un dúo que se llama Canarias con K. Como venimos de las Islas Canarias, pues nos quisimos poner Canarias con K. Y bueno, a mí me cuesta cantar sola porque ella es como mi yo te decía, si apoyo. tienes algo de que esté... Jorge, podemos... Sí, que donde puedes escucharlo, claro, sí. En Spotify, en YouTube. Nosotras llevamos 18 años con el dúo, o sea que hay material para ver, ¿eh? Hay mucho material en YouTube. El éxito más grande que tuvieron... Tenemos varios, Pero quiero decir... Perdona, No iba por ahí. Lo que quería decir es que el éxito más grande que tuvieron al principio, es que no me dejaste terminar, vale. Al principio tiene 7 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify, bueno, más. Y otros éxitos también. Sí. Y eso cuando nos lanzamos la Turistas que no van, no existía. Sí, exactamente. O en sea YouTube. que esas reproducciones son exactamente, son posteriores. Mira. A ver. El SS. Esa es. Esa no Turistas que no. Pero salsa con reggaetón es... Esta fue una canción que escribimos que le pasó a mi hermana, una canción real. ¿Y tiene algo de española? Sí. Tiene, Sí, se nota, ¿verdad? Es distinto al de Puerto Rico, el que Sí, es muy diferente. Jamaica o el que escuchamos allá. Tiene algo de español. Y eso que esta canción se grabó allí en Puerto Rico. Pero al final, claro, tu esencia se ve reflejada en la música. Pero iba a decir que lo que te estabas diciendo tú ahora, que tiene 17 años y que ahora tienen canciones que reflejan otras realidades de ustedes también, como por ejemplo una de las últimas canciones que tiene que ver con el embarazo de tu hermana. Sí, mi bebé. Sí, y hay una canción que me encanta el videoclip en el que se van eligiendo maniquíes y demás, que luego se convierten en personas y tal. Así que es una cosa que es muy interesante. Si pueden entrar a YouTube y ponen Canarias con K, pues ahí pueden verlo. Además es muy gracioso, ¿no?, ver a las gemelitas ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas sobre el género que se está haciendo ahora en Canarias, como por ejemplo Quevedo? Quevedo, sí. Quevedo y todos estos artistas que están ahora pues teniendo un éxito mundial, porque son números uno también no solo en España, sino en Latinoamérica y en países donde el español ni siquiera es la lengua oficial. Sí, bueno, Quevedo está número uno mundialmente. Sí, es mundial. Pues yo como canaria me siento súper orgullosa. ¿Qué voy a hacer? Presumo de... y bueno, y el ver que, ¿no?, que los canarios tenemos muchísimo talento, pero es que en Canarias hay mucho talento. Y siempre se ha demostrado, no solamente en la música, sino en cualquier tipo de arte, ¿sabes? En la escritura, ahora también. Y pintores, y poetas, y actores.
en deporte también. En deporte, sí, algunos deportes. Tenemos el luchador que también entró en artes marciales mixtas y rompió Sí. récords y demás. Y además tú presentaste el libro con Con Pedrito. Pedro. Con Pedrito. Con Pedro, sí. ¿Querías preguntar algo? Tengo una pregunta. A ver. ¿Y qué te parece la letra de que La de su hit, o sea, la famosa. cayó la noche? Sí. Tú fíjate que yo la canto, pero no le he prestado atención muy bien a la letra. Pero es como una fiesta, o sea, es como que sale de fiesta y, ¿no? Y se lo pasa bien y eso. Sí, No creo que, creo que no es ofensiva porque si no yo ya hubiese hecho, ¿qué? ¿Sabes? Hubiese, sí, o sea que a mí me gusta. Además se le ve muy buena persona y muy humilde. Sí, que eso es lo principal, ser humilde. Pero que casi tiene medio... Tiene 500. Se sabe, ¿viste? Hasta lo... Ah, ¿viste? Porque le llamó, ¿Ves lo que es el reggaetón? No, lo digo porque lo vi vi el número. O sea, y me sorprendió porque eso tiene que ser gente también que no es española que ha escuchado eso. Así que Claro, sí, en todas partes del mundo. impresionante. Sí, sí. Qué bonito. ¿Alguna preguntita más? ¿Ah? pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias, María.